Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con la jornada en honor a ustedes. Bueno, antes que nada vamos a ver y escuchar un pequeño video, un video corto acerca de la temática que vamos a tratar este día, que es, como siempre, con los instrumentos de investigación. Entonces, vamos a revisar el cuadro resumen de los instrumentos que ya teníamos desde la jornada anterior. Vamos a ver un modelo de entrevista a profundidad, que sería la parte cualitativa, y lo vamos a desarrollar para, digamos, lo que resta de la semana y hasta el día, tenemos hasta el día miércoles, ya ni sé en qué día estamos, de la próxima semana para poder desarrollarlo. Y vamos a ver cómo se hace la validación de un instrumento con el programa JASP. Si algún compañero pues no lo tiene, no lo puede instalar en su computador, porque en la universidad no podemos en las computadoras de escritorio, pues al menos podemos ir siguiendo. Esto va a quedar grabado también, y para pues más o menos familiarizarnos con esto, ¿verdad? Porque vamos, esto es importante por la consistencia interna de las escalas, especialmente cuando se trabajan entonces con las escalas Likert o cualquier otro tipo de escala. Entonces eso le da soporte a nuestra investigación y nos evitamos problemas. El hecho de, habíamos mencionado en la jornada anterior, de pilotear hacer la prueba piloto de un instrumento y hacer cuando es cuantitativo, lo mejor es siempre que las respuestas estén cerradas. Si agregamos algunas abiertas es para apoyar las otras, ¿verdad? Pero no depender de una pregunta abierta, porque sobre todo cuando las poblaciones son muy grandes, o solo somos nosotros con una base de 200, aunque se escuche poco, pero pues nos va a conllevar mucho esfuerzo y a veces no hayamos ni qué hacer con tantas respuestas. Entonces, para que no pase eso, estamos tratando de hacer la validez interna y validez externa. También habíamos mencionado el hecho de poder hacer esto que se llama validación por pares o validación de expertos, que significa que unas personas que son del área del conocimiento, pues puedan decirnos si le parecen adecuados los ítems en una escala. Quiero ver si tengo uno por acá para que lo podamos ver. Espera un segundo, que esto no lo había abierto. Esa es la validación por expertos. También es importante. Todo eso, y discúlpenme que insista, pero es que todo eso es necesario para que después no estemos en problemas de que no hayamos qué hacer, no encontramos, pues si realmente mis ítems están midiendo la variable o están explicando correctamente la categoría. Recordemos que para el caso de las investigaciones cuantitativas hablamos de variables, y para las cualitativas hablamos de categorías. En todo caso, los instrumentos cuantitativos y cualitativos se validan con expertos, pero la validación de consistencia interna, como la que vamos a trabajar ahora con JASP, se hace solo para el instrumento cuantitativo. Entonces, si estuviésemos validando un instrumento, sería más o menos como esto. Si estoy grabando, ¿verdad? Si estoy grabando, ¿qué no? Sí, quería asegurar. Sería más o menos como esto, ¿verdad? Se le entrega a la persona en la matriz de congruencia o de consistencia, como se le llame, y los diferentes instrumentos. Y las personas pues firman, dejan sus otros datos y escriben cuáles son esas correcciones o esas observaciones. Luego, como investigadores, pues nosotros somos libres de analizar si lo que nos están diciendo pues va en consonancia con lo que nosotros queremos alcanzar según los objetivos.
Es decir, que nada está escrito en piedra, ni lo que nosotros estamos pensando y tampoco lo que nos están diciendo, sino que siempre debe haber un proceso de análisis, pero tiene que ser con mucha autocrítica. Y como les mencionaba en la sesión anterior, pues la mirada que uno debe tener es de agradecimiento. Por más que nos señalen correcciones, observaciones, errores, como usted le quiera decir, pues siempre es que alguien se ha tomado la molestia de hacer esa revisión y las más de las veces, pues sin recibir eh, dinero a cambio, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho eso, como por recordando lo que estábamos hablando en la sesión anterior, vamos a poner este videito corto acerca de esta misma temática. La investigación, la base de la creación de Un nuestra segundo. comprensión del mundo. Dos ramas principales emergen: la investigación cualitativa y la cuantitativa. La, la investigación, la base de la creación de conocimiento, busca responder preguntas, resolver problemas y avanzar nuestra comprensión del mundo. Dos ramas principales emergen: la investigación cualitativa y la cuantitativa. La investigación cualitativa se adentra en las cualidades, significados y experiencias asociadas con un fenómeno. La investigación cuantitativa se centra en cuantificar datos y analizarlos estadísticamente para descubrir patrones y tendencias. Ambos enfoques juegan roles vitales en el avance del conocimiento en varias disciplinas. Al comprender sus fortalezas y limitaciones, los investigadores pueden seleccionar los métodos más apropiados para sus preguntas y objetivos. La investigación cualitativa enfatiza la exploración a fondo de fenómenos sociales complejos dentro de sus entornos naturales. Valora los datos ricos y subjetivos recopilados a través de la interacción directa y la observación meticulosa. Las entrevistas a profundidad involucran conversaciones individuales para obtener narrativas y perspectivas detalladas. Los grupos focales reúnen a individuos para discusiones guiadas, explorando diversos puntos de vista. La observación participante sumerge al investigador en el entorno social, obteniendo experiencia de primera mano. El análisis de contenido examina documentos, textos y materiales existentes para identificar patrones y temas. Estos métodos proporcionan información sobre valores culturales, tendencias sociales y experiencias individuales. Al emplear estas herramientas, los investigadores pueden capturar los matices del comportamiento humano y las interacciones sociales. La investigación cuantitativa enfatiza la medición objetiva y el análisis estadístico de datos numéricos. Su objetivo es establecer relaciones entre variables, probar hipótesis y generalizar hallazgos. Las encuestas y los cuestionarios utilizan preguntas estructuradas para recopilar datos de grandes muestras. Los experimentos manipulan variables para determinar su efecto en una variable dependiente. El análisis estadístico ayuda a dar sentido a los datos numéricos recopilados. Los investigadores usan software para realizar pruebas estadísticas, identificando patrones y tendencias. Los métodos estadísticos rigurosos permiten a los investigadores cuantificar los efectos y generalizar los resultados. La elección entre métodos cualitativos y cuantitativos depende de la pregunta de investigación, los objetivos y los recursos. La investigación cualitativa sobresale en la exploración de fenómenos complejos y la generación de hipótesis. La investigación cuantitativa es adecuada para probar hipótesis y establecer relaciones. Un enfoque de métodos mixtos combina ambas metodologías para una comprensión integral. La elección del método debe guiarse por la pregunta de investigación y los objetivos del estudio. Al considerar estos factores, los investigadores pueden generar información significativa y avanzar en nuestra comprensión del mundo. Bueno, en consonancia con lo que estábamos viendo la semana anterior, y quiero entonces proyectar para ir hablando alrededor de esto, la tablita que ya teníamos.
la anterior, que no la tocamos mucho. Que teníamos esta tablita. Lo más importante, digamos, que nos da como el punto de inicio es comprender cuáles son esos dos, vamos a decir, escuelas de pensamiento, porque lo son, sociológicamente, epistemológicamente, son dos escuelas de pensamiento que tienen que ver con los cuantitativos y con los cualitativos. Cuando tengamos una duda de que si lo que estamos haciendo es cuanti o es quali, vayámonos a los instrumentos. Si los instrumentos nos devuelven números, entonces es cuantitativo. Si nos devuelven textos, párrafos, entonces es cualitativo. Uno, pues, es altamente numérico, estadístico, y el otro es interpretativo. Los dos surgen en, digamos, siglos diferentes, con intenciones diferentes, como escuelas de pensamiento, o les podríamos decir desde las teorías sociológicas. Para no entrar en mucho detalle, lo estuvimos más o menos ahí hablando en la primera sesión. Entonces, vamos a esta tablita. Esta tablita la podemos tener ahí cuando tengamos alguna duda de qué entonces, qué instrumento debo usar. Por supuesto que aquí no están todas las variantes. En algún momento puede surgir algo que no se encuentre acá. En el área de ingeniería, valga la observación, podríamos tener que a veces ellos tienen que redactar fichas técnicas. Creo que acá no lo hemos puesto. Son otro tipo de instrumentos. Entonces, lo vamos adecuando según nuestra investigación, nuestro objetivo, según el método. Algunas investigaciones y algunos investigadores prefieren, ya sea tener una fase primera de investigación cuantitativa donde se recoge numéricamente y donde se encuentran, como lo mencionábamos ahí, patrones y tendencias. Para eso es que nos sirve la cuanti. Y luego una fase de cualitativa donde ya tenemos alguna comprensión del fenómeno y entonces profundizamos. Puede ser ese estilo, una fase 1 cuantitativa, una fase 2 cualitativa o viceversa. Otros investigadores prefieren utilizar un enfoque mixto a la vez. Es decir, vamos utilizando un cuestionario, un grupo focal, una entrevista a profundidad. Es decir, vamos mezclando los instrumentos. Y esto sí ya es cuestión de autores. Hay algunos autores, por ejemplo, hay uno muy famoso que es Supo, un peruano, que está en el campo de la medicina. Y entonces, que él dice, no existen los métodos. Bueno, son cuestiones de criterios, ¿verdad? Pero desde la sociología sí son escuelas de pensamiento, ¿no? El método positivista con los métodos cuantitativos surgen a la vez que la sociología moderna. Entonces, pero más allá de eso, entonces que sí es cuestión de criterio y usted puede quedarse con el criterio que le parece, pero simplemente que hay que documentarse. Y cuando se cita en un artículo, perdón, cuando se pone en un artículo, entonces hay que citar esos autores con los que nosotros estamos de acuerdo epistemológicamente. ¿Ok? Entonces tenemos por acá en la tablita los diferentes diseños. Recordemos también que dependiendo del protocolo, a esto le podemos llamar diseños, niveles, etc. Y les mencionaba que, bueno, yo particularmente prefiero llamarle niveles cuando es cuantitativa, porque en la práctica eso significa que vamos desde el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Algunos a los diseños exploratorios le llaman cualitativos. Fíjense, son escuelas de pensamiento, porque pues no implican el uso de la estadística, pero de ahí en adelante sí utilizamos estadística, desde lo descriptivo, ¿verdad? Que como su nombre lo indica,
hasta los estudios correlacionales en donde podemos encontrar ya sea asociación o relación entre variables. Asociación o relación. También vamos ahí con cómo se concibe. En algunos protocolos se solicita que en los estudios descriptivos se encuentren asociaciones, que puede que no sean entre dos variables, o sea, que no sean correlacionales propiamente. Entonces, todo eso, si estamos publicando en una revista, pues hay que informarse. Siempre habíamos visto, hay un apartado que dice para autores. Entonces, hay que leer todos esos datos. Y para lo cualitativo, yo prefiero llamarle diseño porque precisamente esos son, así se conciben y así se trabajan en la realidad. Y recordar también, estamos recordando, que los estudios cuantitativos lo que persiguen es comprobar teorías. Por lo tanto, el marco teórico sí que nos da una visión de qué podríamos encontrar. Y por eso es que para algunos, sí o sí, un estudio cuantitativo debería llevar hipótesis. En los estudios cualitativos, pues el método en ese sentido es más flexible, pero no significa que no sea científico, es más flexible. Y nos dice que podemos generar hipótesis a priori, podemos irla generando en el camino o podemos terminar la investigación con una hipótesis, que al fin y al cabo eso significa hacer teoría, generar teoría. Entonces son diferentes enfoques, sí, pero que en algún momento se pueden complementar. Y todo es que podamos citar a esos autores que sí están en consonancia con lo que estamos pensando. Una investigación y al fin y al cabo, pues todas las investigaciones son diferentes. No hay por qué ser tan cuadrados en cómo lo concebimos, sino que la realidad misma nos va diciendo cómo nos vamos moviendo. Para algunos ejemplos que tenemos son la lista de verificación, las escalas de observación, los cuestionarios, los test estandarizados, pruebas de rendimiento para los diseños experimentales. Estamos aquí, diseños experimentales. Luego, para los diseños cuasi experimentales tenemos test o cuestionarios, registros de observación, guías de entrevista. Para los diseños descriptivos tenemos cuestionarios y escalas Likert. Los cuestionarios, la recomendación es que no los pongamos de sí, no. Si acaso ponemos una pregunta así, no es que esté mal, pero eso no nos va a arrojar mayores argumentos, porque ya lo decíamos, lo que estamos tratando de hacer nosotros es de comprobar teoría. Pero también cuando yo tengo que argumentar en la discusión, no voy a encontrar mucho que decir. Entonces, el rollo de hacer un cuestionario es que yo pueda generar la mayor cantidad de opciones para quien responde. Y entonces por eso es que los cualitativos acusan a los cuantitativos así pero así, que no se mueven de ahí, pues lo acusan de imponer una forma, una visión. Algo de eso hay, ¿verdad? Porque pues tú le das ciertas opciones y a rato y le ponemos ahí otros. Y ese otro no aparece porque la mayoría de personas se quedan, marcan alguno o no responden. Ahí hay otra opción que dice no quiero responder, no respondo. Pero hay que tratar a la luz de la teoría de poner esas opciones que ya nos están diciendo otros autores, ¿verdad? Esas opciones de respuesta. Y ese es un cuidado muy importante que debemos tener en ese tipo de cuestionarios. En lo cualitativo es diferente porque ya vamos a ver, los instrumentos son muy generales, pero la habilidad que debemos cultivar y aprender es otra. Ya lo vamos a ver. Tenemos también, baja esto, ahí está. Tenemos para los correlacionales por excelencia la escala Likert, es muy importante. Las bases de datos, los registros administrativos. Para los estudios etnográficos, aquí ya vamos con lo cualitativo.
tenemos el diario de campo, las notas de observación, guías de entrevista, guía de preguntas para grupos focales, guías de entrevista a profundidad. Y aquí vemos que entonces en este rango de lo cualitativo, todos este tipo de instrumentos lo que nos generan son textos. Textos que vamos a analizar, pues ahora con el uso de la inteligencia artificial, las cosas se nos facilitan y no me estoy refiriendo solamente al chat GPT, sino de que los mismos programas cualitativos que usábamos anteriormente, ahora ya tienen la función de uso de IA, ¿verdad? Como Atlas T, que lo podemos descargar en su versión de prueba, tiene como para 14 días, una cosa así. Entonces, lo podríamos usar en la próxima jornada. Vaya, entonces, si nos generan datos cuantitativos, ya sabemos, no, si nos generan datos numéricos, estamos en un método cuantitativo. Si nos genera texto, es cualitativo. ¿Podemos usar los dos? Sí. Y sobre todo, cuando tenemos unas muestras que son pequeñas, es mucho más recomendable usar de los dos tipos, tanto cuantitativo como cualitativo, porque el rollo de la estadística es que si tenemos muy poquitos participantes, no se puede generalizar. Y ya habíamos visto en la jornada anterior que los estudios cuantitativos lo que están tratando es de generalizar resultados, datos, como cuando decimos, los salvadoreños son bien alegres. No le vamos a preguntar a cada salvadoreño ni vamos a ver a cada salvadoreño, pero si hacemos una encuesta nacional, un sondeo nacional y por ahí salen esos resultados, podemos decirlo. Esa es la generalización. Y en los cualitativos, pues estamos generando una teoría que después se puede comprobar. El proceso de la investigación visto de esa forma es dialéctico, no es lineal. Igual cuando estamos haciendo los diferentes pasos de un documento, no se hace la investigación como está en el documento. O sea, como se presenta el documento escrito, no es como se hace la investigación o no debería ser así. Bueno, vamos a pasar a ver un modelo de entrevista a profundidad. Dame. Que esta va a ser nuestra tarea de la semana. Para la última jornada, vamos a administrar, decimos pasar, ¿verdad? Aunque el concepto de la palabra es administrar. Vamos a administrar esta entrevista a profundidad. Como podemos ver, no se llama simplemente entrevista, se llama a profundidad porque la intención es tener una conversación con el participante que no sea de pregunta 1, ¿qué opina usted del régimen de excepción? Tal cosa. Okay. La pregunta 2, ¿qué opina usted? No. No se le va preguntando así, por lo tanto hay que tener buena memoria o tener, no sé si se puede tener la entrevista, ¿verdad? Impreso, como sea, sino que hay que tener memoria de la categoría que estoy tratando de explicar. Si hacemos ese proceso de ir pregunta-respuesta, no nos va a dar la suficiente riqueza de información que necesitamos, porque la investigación cualitativa lo que quiere es generar teoría. Por lo tanto, no es una cosa fácil. Podría parecer fácil porque el instrumento cualitativo se redacta rápido, es bien fácil de redactar relativamente. Es más difícil redactar un cuestionario, pero la parte del procesamiento, eso sí es más complicado. Una vez que nosotros tenemos la entrevista, pues se transcribe, es siempre hay que grabarlo. Ahora pues tenemos la facilidad de que con la inteligencia artificial podemos transcribirlo en cuestión de, bueno, no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Lo hace la IA, en cuestión de 2 minutos. Y las IA recogen hasta los silencios, o sea, dice participante 1, orador 2, o sea, y recoge los silencios.
que ¿Te puedo interrumpir? esa es una recomendación que se hace desde siempre, que se tienen que anotar los silencios. Es más, hasta las expresiones podrían anotarse, pero eso no Voy a lo hacer una podría pregunta. hacer la inteligencia artificial. Eso lo hacemos nosotros que estamos viendo al participante, ¿verdad? Entonces, pero los silencios sí los recoge la IA. Todo eso es bien importante y vamos a ver acá cómo se puede hacer esta transcripción. Entonces, sigamos viendo el instrumento. ¿Puedo molestarle, licenciada? Entonces, Una inquietud. Manuel, no sé si quería decir algo. Bueno, gracias, buenos días. Hola. Fíjese, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjese que, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Fíjese que me parece bastante interesante el enfoque que le está dando usted a esta presentación, en el sentido de que está viendo la parte, la clase de lo cuantitativo y lo cualitativo como corriente sociológica. Eh, la pregunta bien breve que quiero que me puede contestar es, en ese sentido, cuando la tesis trae números y todo eso, el documento trae números y todo eso, bajo el pensamiento se convierte en cuantitativo, y en cualitativo podría ser la famosa monografía. Es que son dos estilos diferentes de documento. En sí, el método es cuantitativo, cualitativo o mixto. Los métodos cuantitativos se originan con la sociología moderna y su enfoque es positivista. Positivista significa que consideran los hechos como cosas, eso en términos generales. Y entonces el primer estudio sociológico cuantitativo, que significa con gráficas y todo eso, se llama el suicidio. Sí, Y sí, es pero puro son que, dos tipos diferentes de documentos. No en sí, es que la sí situación, la forma de redacción, sino el tipo de instrumento que se utilice, pero también si lo vemos más epistemológicamente, la forma del pensamiento, ¿verdad? De cómo se redacta. ok, de acuerdo, enterado. Sí, y bueno, es toda una sociología ahí, que de sociología hay que Sí, hablar con eso. Bueno, adelante bueno, ok, adelante. gracias. Bueno, entonces, no ir pregunta, respuesta, ¿ok? Pero hay una guía, por eso le llamamos así, guía de la entrevista. No es pregunta-respuesta. En las secciones, pues, se escribe las variables. Primero, la información demográfica. No es una variable en sí, ¿verdad? No es parte de las categorías de análisis, aunque podría serlo, tanto en cuantitativa como cualitativa. Por ejemplo, si mi área de interés es saber las diferencias en el aprovechamiento de las competencias investigativas entre niños y niñas, por todas unas teorías que hay acerca de que los hombres puntean mejor en matemáticas y las mujeres mejor en lengua o literatura, etcétera. Si esa es mi variable de interés, si ese es mi enfoque de género, entonces sí podría convertirse género en una variable y podría convertirse en un estudio correlacional, decir de cómo afecta el género o cómo está relacionado el género en las formas de pensamiento. Pero si no, de todas maneras, todas las encuestas deben tener o concebir los datos sociodemográficos o demográficos o datos generales, como le pongamos, pero debe considerarlo, ya sea instrumentos cuantitativos o cualitativos de cualquier tipo, de cualquier tipo. Aquí incluso podemos escribir la hora de inicio de la entrevista, hora de finalización y datos por el estilo. Y que lo vamos diciendo verbalmente para que se vaya grabando y entonces para que lo pueda recoger todo eso la IA. Luego, pues, estas secciones, bueno, también quiero decir que esta no es la única manera de redactar una entrevista, o sea, hay muchos modelos, eso es el estilo de cada investigador, no hay ningún problema con que se redacte de otra forma. Lo importante sí es que profundicemos en este aspecto.
la mayoría de las veces pues nos quedamos como cortos con las preguntas o la persona se queda corto con las respuestas. Entonces hay que buscar a esas personas que realmente estén dispuestos a poder colaborar y que tengan pues cierta oratoria, cierta facilidad de palabras, sobre todo la disposición. Creo que eso es lo más importante. Si una persona solo dice sí, no, pues básicamente es como que es una entrevista que se perdió. No dio nada o muy poco para poderlo aprovechar. Si una persona pues se queda callada y hace algún gesto, pero responde más que el sí y el no, eso sí nos está diciendo algo, ¿ok? Imaginémonos que estamos analizando el clima organizacional y le preguntamos a alguien, ¿ha recibido apoyo de la jefatura para poder realizar tal cosa y no sé qué? Y se queda como, y algo así, algo nos está diciendo, ¿verdad? Y este enfoque cualitativo es interpretativo. Claro, por eso es que es importante triangularlo, decimos, en la triangulación, en cualitativa decimos triangular, es importante triangularlo con otros instrumentos, ¿verdad? Para que el acercamiento a la realidad sea lo más cercano posible. Y pues siempre sabemos que la investigación sí genera teorías, es decir, que nos podemos equivocar, eso es sabido. Entonces, tenemos las diferentes partes y que se las vamos preguntando. Si algo de algo nos ha quedado duda, repreguntamos. Así que aquí tenemos que ser como unos reporteros y reporteras. Tenemos que ser como muy inquisitivos, como buscar de cómo nos den la respuesta. Entonces requiere de ciertas habilidades que son diferentes a el hecho de llegar y con una encuesta, son diferentes habilidades. Y el proceso de investigación cualitativa pues es un poco más complicado. Pero hay unas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, hay una que se llama diálogo de saberes. Diálogo de saberes es un grupo de expertos en un tema, van hablando acerca de una temática y básicamente como investigadora, me van haciendo la chamba, pues porque me van dando luz acerca de esas categorías y de esas explicaciones que a lo mejor yo no las tenía. Pero hay que leer y hay que informarse lo suficiente como para poderle sacarle el jugo a esas personas que nos están dando su tiempo. Porque si no tenemos mayores argumentos, pues entonces todo se va a quedar muy superficial. Y la investigación cualitativa requiere que de verdad podamos profundizar en esas categorías para poder generar hipótesis teóricas. Vaya, entonces esas son como en términos generales las diferencias y cuáles son los instrumentos que podemos usar. Repito que son escuelas de pensamiento, para algunos los métodos mixtos no existen, para otros sí, el famoso Sampieri, pues ya ven ustedes que en su libro dice, o sea, lo tiene bien dividido así, métodos quantis, qualis y los mixtos, así sumamente dividido, ¿verdad? Y luego, pues, habrán otros, como el doctor supo que dice, no existen los métodos mixtos. O sea, son escuelas, formas de ver la realidad. Cuando hacemos investigación, entonces podemos llegar a un momento de argumentar alrededor de esas ideas que tienen los expertos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, gracias, Alexandra. Ya, no había visto el mensaje. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Vale, ok. Un segundo. Vamos a pasar a lo del instrumento. Un segundito. Bueno,
Por acá tenemos la pantalla donde tenemos el formulario. Yo ya les envié el formulario limpio, porque siempre se hace una limpieza de datos. No tuvimos muchas respuestas, por lo tanto, pues los datos, las conclusiones no deben ser generalizables, pero nos sirve de ejercicio. Aquí, por acá tenemos el instrumento. Espérenme, aquí está. Y aquí tenemos las respuestas. Y vamos a, esta gráfica que está acá no nos sirve, sobre todo cuando tenemos muchos participantes. Si tuviésemos aquí muchos participantes, aquí habría mucha aglomeración, no nos funciona. Pero como ejercicio está bien. Hay una pregunta que les quería mencionar algo, por ejemplo, acá donde dice... residencia durante la pandemia. Quedó abierta, pero lo mejor es, aunque hay una indicación, no, o sea, es muy difícil que las personas sigan la indicación. Así es, eso así es, o sea, sí hay que entenderlo, no hay que quejarse. Entonces, lo mejor es que podamos crear si sabemos cuál es nuestros participantes, entonces mejor crear una lista de opciones. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo eso aquí en la universidad con los estudiantes, más o menos sabemos de qué municipios vienen. Entonces, poner la mayor cantidad de municipios de Sonsonate, de Aguachapán, algunos de La Libertad, que por ahí es que anda la cosa y dejar un espacio para otros, pero ya sería menos lo que tendríamos que hacer extra como para ir cerrando, porque eso es lo mejor, cerrar. Entonces tenemos acá el instrumento y luego, como vemos, tenemos las escalas. Estas son las famosas escalas Likert. Okay. Vamos a descargar la base, esto que Excel le llama hoja de cálculo, y nosotros le vamos a llamar la base de datos. Y la descargamos. Vale, esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Si son pocos datos y estamos en posibilidades de hacer una tabla dinámica o de filtrar resultados, también es válido. O sea, si la investigación utiliza una estadística simple, no hay ningún problema, se puede filtrar. Pero si no, pues por supuesto que un programa estadístico nos ofrece mayores ventajas o nos ofrece análisis más profundos que no se pueden ver así, a simple vista, con filtrar datos ni con tablas dinámicas. Y cuando utilizamos escalas Likert, sí o sí, es casi como que estamos obligados a hacer algún cruce, le llamamos cruce de variables, que son las famosas relaciones entre variables. Bueno, vamos a ver. Entonces, descargamos el archivo como archivo de Excel y digamos que lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque como ya lo tienen ahí, ya está descargado. Pero bueno, lo vamos a hacer. Como sabemos, hay otro programa que puede hacer esto, al menos otro programa, no digo hay más, ¿verdad? Que puede hacer esto, que es SPSS. El problema de SPSS es que, bueno, que lo tenemos que craquear, o sea, ya sabrán ustedes. Y si no, pues sí hay versiones de prueba que duran como 3 meses, creo. Pero como el SPSS lo que mira es la IP, entonces por lo menos yo ya no lo puedo descargar en mi computadora, ni en esa otra, ni ya, o sea, yo ya me acabé las oportunidades. Entonces, pero tiene sus diferencias. Algunas cosas me ha costado acostumbrarme a este programa. Trabajan un poco diferente. Por ejemplo, SPSS lee el texto y ya no me lee el texto,
¿verdad? Sino que solo la codificación. SPSS lee los dos. Entonces, digamos que tiene algunas variantes, pero si se puede utilizar JASP, se puede utilizar SPSS o viceversa. O sea que ella se hace como más fácil, digamos. Ok, entonces hemos descargado ¿cómo es que se llama la base? Pero quito cámara para que. Tenemos la base y esto es, digamos, lo que vamos a encontrar que no nos va a servir así tal cual, no nos va a servir porque no lo va a leer el programa. El programa no me va a leer este texto de esta escala. Para el programa, si yo quiero que me comprendan, tengo que ponerle números. Por ejemplo, en la escala que tenemos, voy a dejar ahorita estas otras preguntas. Me voy a enfocar en la escala Likert. En el cuestionario que pudimos administrar, nunca qué número significaba. A ver si me ayudan con eso, compañeros. Lo voy a buscar. ¿Qué número significaba? Le dimos la escala de los participantes. Nunca era el primero, entonces era el número 1. Raramente 2, a veces, que es el neutro, 3, 4 frecuentemente, 5 siempre. Vale. Esa es la lógica de los números que va a entender el programa. 1, 2, 3, 4, 5. Para nosotros, 1 va a significar nunca, 2 raramente, 3 a veces, 4 frecuentemente y 5 siempre según el instrumento. ¿Ok? ¿Estamos entendidos en eso? Entonces, eso yo ya lo hice, ¿verdad? Es la base que les envié, pero vamos a hacer una para que veamos el ejemplo. Lo vamos a hacer acá. Entonces, nunca es el número 1. Entonces, lo que podríamos hacer es como... ¿dónde es que hice eso? Espérenme. Vamos a cambiar el nunca por el 1. Aquí, en reemplazar. Así lo podemos hacer rápidamente y así con todos los demás. Entonces aquí es inicio, reemplazar. Y entonces le decimos buscar el nunca. Bueno, hay que ver ahí la ortografía. Y lo vamos a reemplazar por el número 1. Y le digo buscar todos y le digo reemplazar todos. Ya me lo reemplazó. El número 2 será raramente, entonces le digo buscar. ¿Qué me va a buscar? Raramente, ese texto. Y el raramente me lo va a sustituir por el número 2. Buscar todos, reemplazar todos. Ok. El número 3 sería a veces. Y lo reemplaza por el número 3 porque así me lo va a leer. Ya, si no, no me lo va a leer. Para la estadística sí, pero para la estadística descriptiva sí, pero para, por ejemplo, análisis de ANOVA, de varianza, de fiabilidad, de eso no me lo lee. Reemplazar todos y así sucesivamente. Esta es una forma sencilla, rápida de hacer esto, porque estar uno por uno, pues es como tedioso. Cuando ya tenemos esa base limpia, ¿qué significa limpiar? Que hay que ir viendo en qué nos equivocamos. O sea, en qué nos equivocamos al preguntar. Por ejemplo, aquí le puso 20 años, le quito el año porque si no, no lo lee como el conjunto. Y así. Vaya, yo esta F de femenino le pongo femenino. Aquí Nieto Toledo puso su correo aquí, le ponemos masculino. Vaya, y así. O sea que lo vamos limpiando, se dice eso. Vaya, ahora imaginémonos hacer eso con 300 datos. Por eso es que el instrumento tiene que revisarse una, otra y otra. Pero ¿cómo se revisa? Con algo que decimos aquí, la prueba piloto. La prueba piloto es, yo estoy haciendo ahorita una prueba piloto, un cuestionario, entonces
un compañero me escribe, un ingeniero, pero fíjate que ahí no pusiste, solo puse opciones, licenciatura, maestría, doctorado, no sé qué. Fíjate que no pusiste ingeniería. Ah, pero se me olvidó, un detallito, ¿no? Entonces, arreglarlo. Y así. Entonces, para eso sirve la prueba piloto, detallitos así. Entonces, ya hicimos eso y lo descargamos. Lo vamos a descargar de la siguiente manera. Perdón, lo vamos a guardar. No lo vamos a guardar como libro de Excel, sino como libro de Excel con comas. Espérenme aquí. Como archivo CSV, aquí, delimitado por comas. Lo guardamos como archivo CSV porque ya no lee Excel. Va a leer este, que es el archivo que yo les envié. Vaya, digamos que ya lo hicimos. Ya lo hicimos, imaginemos. Ahora vamos a abrir el otro archivo, que es el que yo les envié, que ya es CSV. Vale, así que permítanme un segundo, que lo vamos a abrir. Si tenemos alguna duda, ya saben, compañeros, aquí paso en la oficina, pueden escribírmelo como sea. Y si no, también queda la grabación. Y poco a poco nos vamos a ir metiendo en esto, porque pues en la universidad no nos enseñan esto. Vamos a abrir el archivo y vamos a abrir Jazz. Permítanme que estoy abriendo esto. Vale, tenemos Jazz. Está cargando. Esperamos un ratito. Y allí ven ustedes que es el aporte de la Universidad de Ámsterdam y otros. Por aquí aparecen. No sé por qué se está tardando esto. Bueno, bueno, pero ya creo que puedo cargar la base. Vamos a abrir el archivo. Ya lo tengo aquí en el taller de instrumentos. Vale, si se fijan, aquí están los archivos que puede leer, obviamente porque tengo uno propiamente de Jazz, que es archivo SAV, y tengo estos CSV y también lee bueno, un montón, ¿verdad? Pero también lee de SPSS directamente, o sea que no se tiene que convertir a ningún otro formato, lee los de SPSS. Y aquí estamos esperando, ahí está ya el archivo, que si ustedes se fijan, lo he pasado ya aquí a números, porque así lo entiende el programa. Tenemos en números. Todo esto que estamos viendo aquí arriba, yo la verdad que creo que yo cuando lo descargué tuve que haber hecho algo mal y no lo puse en español. Y ya que me ha dado lío eso, entonces despuesito voy a quitarlo, instalarlo nuevamente y me parezca en español porque yo no le hago al inglés, niños. Entonces, pero aquí tenemos ya la base, así le decimos, la base de datos con sus diferentes ítems o variables. Aquí, si queremos hacerle algún nombre, hacemos doble clic y podemos ver las opciones. Podemos hacer cambios. Aquí vemos que se puede poner las etiquetas y los valores, ¿sí? Que son estos números que estamos viendo. ¿Okay? Vale, entonces exploremos qué es esto de la base de datos. Y tenemos todas las opciones, los ítems. Automáticamente el programa nos dice qué tipo de variables es. O sea, para que no nos estemos ahí quebrando la cabeza que si es nominal, ordinal. Vaya, eso lo hace el programa, ¿no? De escala. Si se fijan, ya lo hace de una vez el programa.
SPSS se equivoca más en esto. Sí, o sea que cada programa tiene sus ventajas y no, entonces hay que aprender a usarlos todos de alguna manera, aunque sea medio. Bueno, si no les aparecen acá todas las opciones, se van a esta crucita de acá y que es la de más y ahí pueden ver otras opciones. Perdón, pero me salí. Aquí podemos ver toda la cantidad de estadísticos, de formas que se pueden trabajar. Un montón. Para trabajar lo primero, que sería la consistencia interna de las escalas, eso se hace con todas las escalas y no con el resto. ¿Okay? Vamos a ver cómo. Esto va a quedar grabado. Nos vamos acá. El análisis es unidimensional. Aquí, unidimensional. Ahí. Y vamos a poner cada una de los ítems o variables con la flechita que va hacia arriba, con esa se seleccionan. Ay, no sé cómo decirlo eso. Bueno, si no, una por ahorita. Y con esta flechita de acá la ponemos. ¿Okay? Y nos va haciendo el análisis. Aquí en esta partecita donde dice análisis, no sé si puedo hacer más grande esto. No, esto de la izquierda no lo puedo hacer más grande, solo de este lado. Entonces, bueno, pero ahí estamos viendo el resultado. Hay diferentes estadísticos que se pueden utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar el alfa de Cronbach, que es este que está acá. Aquí, que parece como ese es el alfa de Cronbach. Para los que no estamos en el mundo de la estadística, porque no hemos sido formados en el área de ingeniería, ni eso, como es mi caso, que estoy en el área de las ciencias sociales, pues entonces, a lo mejor que esto no lo podemos hacer a mano, como decimos, yo no. Entonces, pero podemos aprender como algunos truquitos. En primer lugar, el truquito es que hay que hacer la escala de Likert. Si queremos medir correlaciones, hacemos bien una escala de Likert. Y luego el dato que vamos a ver es este, que está aquí en la parte, el primer dato que está acá, que en este caso es de 0.771. ¿Queremos hacer esto con inteligencia artificial? Ahorita mismo lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Vaya, esto es truquitos para los que no somos de esa área, ¿verdad? Específicamente. Podemos tener la versión de paga, la versión gratuita, no importa, ¿verdad? Cualquiera de las versiones nos sirve. Entonces nos vamos acá, digamos, yo no soy estadístico, no sé nada de esto, aunque podemos hacer la búsqueda en Google, ¿verdad? Sí, también se puede. Y también la podemos hacer con la inteligencia artificial. Entonces le ponemos, interpreta los resultados del estadístico. Y le pegamos ahí la imagen. Y ya vamos a ver esto. Bueno, está algo lento. Ah, no, ahí está. Nos está diciendo en pocas palabras que la fiabilidad es aceptable. Ahí lo podemos revisar. Vale. Nos dice la fiabilidad es aceptable porque el alfa entre 0,7 y 0,8 es adecuado para investigación. Vale. Vámonos otra vez acá. Acá en la nota nos está diciendo que hay una correlación negativa con esta pregunta. ¿Con qué frecuencia cree que ha experimentado crecimiento personal durante la pandemia? Eso significa que este ítem parece que no está midiendo la variable que pretende. ¿Ok? Entonces, tenemos la opción, ya nos lo está diciendo el programa, de quitarla, porque no nos está midiendo realmente lo que queremos. Entonces, veamos qué pasa cuando la quito. Vaya, dice, ¿con qué frecuencia cree que ha experimentado? ¿Cuál es? Ahí está. ¿Con qué frecuencia? Aquí está. Vaya, entonces, quito esta variable, la mando para allá y se realiza nuevamente el análisis y como pueden ver ustedes, el alfa de Cronbach ahora es más alto, en 0,830, que es mucho más aceptable. Esto se podría hacer por escalas.
¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, quiero medir primero la escala de salud mental, pongo los 5 ítems que corresponden a salud mental y encuentro si el alfa de Cronberg, ¿qué significa? Que si estoy midiendo efectivamente la variable, ¿verdad? Ahora, si hacemos una inspección empírica, digamos, algo nos está diciendo esa pregunta, ¿verdad? A lo mejor así se lo vemos empíricamente, pues quizás, o sea, quizás no estaba midiendo lo que queremos. Entonces, se puede hacer una inspección empírica, pero no es lo mismo que hacerlo estadísticamente. Ahora, si tuviésemos más cantidad de participantes, pues es mucho más representativo, es mucho más generalizable y es mucho más recomendable a nivel estadístico. Entonces, si tenemos alguna duda de que eso es o no, en relación al número que nos da, podemos hacer uso de la inteligencia artificial, pero siempre que pase de 7 está bien. Si el dato que le da es 0.4 o lo que sea, ya sabemos que usted no hizo bien el instrumento. Y eso no lo podemos saber si no hacemos uso de la estadística. O sea, así por inspección, difícilmente. No sé si hay preguntas al respecto. Bueno, si no, ya casi se nos acaba el tiempo, pero también les quiero mostrar que podemos hacer uso acá de este menú de estadística descriptiva. También podemos, qué sé yo, voy a poner acá una variable ahorita, una variable. A ver cuál ponemos. Bueno, esta primera. Podríamos, aquí ya se están generando los datos. Y aquí en Split podemos dividir esta información por el tema. Ya ven que yo ando en el tema ahí de género, entonces a mí solo eso se me ocurre. Lo siento. Pero podría ser por edad. No lo pongo ahorita por edad porque las escalas no se han hecho, las podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, y la de ocupación no he limpiado esa columna. Entonces, o creo que sí, bueno. Entonces, vemos aquí que nos está dando las diferencias entre hombres y mujeres. Aquí podemos ver las estadísticas. Vamos a quitar algunas. Aquí tenemos estadísticas descriptivas, como pueden ver ustedes, tenemos de medidas de distribución, de dispersión, medidas de tendencia central, tenemos cuartiles, percentiles, esto es por las válidas y si hay datos perdidos. Entonces, para que nos demos gusto cuando estemos haciendo estudios descriptivos, aquí tenemos todo, 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 todo. Dato máximo, dato mínimo. Vaya, ¿alguien me podría decir qué podemos ver acá en el promedio? Para ya casi ir terminando. ¿Qué vemos acá en el promedio? Va, la pregunta es, ¿con qué frecuencia experimentó insomnio debido a preocupaciones relacionadas con el COVID-19 o COVID o como se diga? Entonces, el promedio masculino fue de 2.1 y el promedio femenino fue de 3. Así, a grosso modo, ¿qué nos está diciendo ese dato? ¿Alguien que quiere decir qué nos está diciendo ese dato? Uy, perdón, que no estoy compartiendo lo que es. Permita. ¿Quiénes han sentido insomnio con mayor frecuencia o quiénes en promedio? Sí, comparativamente, ¿quiénes han tenido más insomnio? Vamos a decirlo así, en términos llanos. ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Entonces podemos ver ese dato. Vaya, ese dato, verlo así nomás con Excel se complica un poco más, aunque hay gente compañeros que manejan muy bien el programa, sí, sí es cierto, ¿verdad? Pero podemos ver ese tipo de datos con mayor rapidez, digamos, y hacer otro tipo de análisis. Podemos hacer también, se me ocurre, un análisis de ANOVA
Ya casi solo quisiera mostrar uno más como para que nos vayamos familiarizando, ¿verdad? Pongamos la misma como para ver esas diferencias. Y aquí tenemos el dato. Igual, todo esto que está acá, todo por supuesto que tiene una lectura, pero el dato que vamos a ver nosotros, si se nos complica todo esto, es el valor P, es decir, este que está acá, el último dato. P-value, dice en SPSS, se va el valor P. Entonces, si tenemos una duda, vámonos otra vez, esto es estadística para, si no estamos familiarizados de qué significa el valor P, vámonos otra vez a la inteligencia artificial y preguntémosle, ¿qué lectura se debe hacer del valor P en esta tabla? Bueno, le adelanto que hay una que es mayor que el nivel de significancia, ¿verdad? Ok. Fijémonos de todo esto en esto que aparece acá. No se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de insomnio entre los géneros de la muestra. Y nos dice lo que ya sabemos, que la muestra pues es muy pequeña y que los datos no son generalizables. Vale. ¿En qué nos podría servir esto? Por ejemplo, si estamos analizando notas. ¿Por qué? Porque a veces vemos que en las tesis dicen, hay diferencias en las calificaciones de no sé qué, o cualquier cosa que usted quiera filtrar, ya sea género, edad, profesión, lo que usted quiera. Hay diferencias. Las diferencias existen porque lo podemos ver por simple inspección, pero a lo mejor estadísticamente no sean significativas. ¿Ok? Entonces, cuando los alumnos están haciendo una tesis, podríamos solicitarles un análisis como esto a raíz de que ya no nos pueden decir, es que no tenemos un programa para hacer el análisis. Ahí está este que es gratuito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, compañeritos, o algo que quieran comentar, no sé, cualquier cosa. Ahí no se me duerman, pues. No. Va. Entonces, la clase va a quedar grabada. Yo soy puntual con el tiempo, cuando me puede. Va a quedar grabada y cualquier cosita, pues ahí estamos, compañeros, aquí estamos en la oficina o por WhatsApp. Bueno, pasen buen día. Nos vemos en la última jornada. La tarea es lo del instrumento, hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Entrevisten a otro compañero, se me había olvidado decir eso. Entre nosotros nos podemos entrevistar y que quede grabado y esa será la tarea. Vamos a ver en la otra jornada cómo hacer la transcripción y cómo hacer el análisis de categorías y cómo buscar categorías emergentes. Y lo podemos hacer con uso de programas con inteligencia artificial o con inteligencia artificial como ChatGPT. Y vamos a ir usando las dos maneras. Adiós.